Los famosos pactos para vender el alma. Em, Hay mucha información, muchos videos de gente que te dice cómo, qué son, pero se complican mucho al explicar eso. Y seamos sinceros, si nosotros necesitamos o queremos riqueza, lo primero que pensamos es voy a vender mi alma. En, en este video les voy a dar un poco de información sobre qué onda con los pactos y alguna información que se te va a hacer interesante, y piénsala bien antes de que incluso quieras intentar hacerlo. Eh, Miren, en los pactos, eh, por lo general cada demonio demanda distintos tributos y modalidades para concretar el pacto. Por ejemplo, Belzebú otorga fortuna y riquezas, pero exige ciertas ceremonias nocturnas y la quema de ofrendas, de alimentos por lo general, en su honor. Otro de ellos, por ejemplo, Belfegor, que es conocido por otorgar conocimiento práctico y habilidades en artes místicas y esotéricas. Él prefiere la dedicación de los talentos o los logros personales en su nombre. Y otro demonio, Astaroth, que es muy conocido, que por su parte brinda la posibilidad de atracción y dominio sobre otras personas, siempre y cuando el invocador le ofrezca un testimonio mensual de agradecimiento para ir renovando su compromiso a través de los años, que sabemos que esas madres son eternas. Las condiciones exactas de un pacto dependen de la naturaleza de cada petición. Los pactos por amor y poder también requieren objetos específicos que representen estos deseos. Comúnmente una prenda de la persona amada o una reliquia que simbolice la autoridad. En cambio, los pactos para obtener conocimiento o alguna habilidad espiritual, más que nada, suelen incluir periodos muy largos de ayuno y contemplación y mucho sacrificio personal, en lo que el practicante se aleja de las distracciones del mundo terrenales. Vender el alma para algunos es una leyenda, para otros es una realidad muy cierta. Cuando hablamos de entregar el alma, no estamos hablando de una simple metáfora ni de un juego de palabras. Vender almas es, pues, por cierto, un acto de entrega total. Y eso ha sido a través de los tiempos. Quienes han seguido los senderos de la brujería, sabemos que es uno de los pactos más peligrosos y arriesgados que podemos hacer, pero que al mismo tiempo nos puede dar poder ilimitado. Ahora, ¿se puede realmente vender el alma? Miren, el término vender el alma ha aparecido en varias tradiciones espirituales, religiosas, literarias,
y ha tomado un simbolismo complejo que ha trascendido la visión popular de un pacto literal con el diablo. Originalmente esta frase se refiere a un acuerdo, un trato en el que mm, una persona entrega algo esencial de uno, de sí mismo. Generalmente la alma, o conocida como su identidad espiritual, eh, a cambio de beneficios temporales o materiales. Para, para la gente que conoce la magia y la brujería, vender el alma no es solo un mito popular, sino más bien una acción real que implica una transacción muy poderosa. Vender el alma es un acto en el cual el practicante ofrece una parte muy íntima de sí mismo, la esencia espiritual, a cambio de un deseo, que por lo general es riqueza, poder, en los casos más, yo pienso que más tontos, va, amor. Y también conocimiento, ¿va? El conocimiento prohibido es muy tentador por las personas. Sin embargo, vender el alma no significa siempre una sesión literal del espíritu. Incluso en la brujería, muchas veces esta expresión es una forma de indicar una entrega de algo muy valioso y esencial. No necesariamente el alma como tal. Puede ser un objeto preciado, un sacrificio de líquido rojo o un acto de glorificación. Entonces, el alma representa la parte más pura y esencial de nosotros, de los seres humanos, y ofrecerla y cederla a alguna entidad es un acto de un profundo compromiso. La magia ritual enseña que este tipo de pactos pueden adoptar formas muy variadas. Se adaptan a las intenciones de quien lo está realizando y las características de la entidad con el que se contacta. Pues ahí síganle ustedes, ¿va? Los brujos antiguos explican que vender el alma puede, ¿va?, en algunos casos ser una alegoría de entrega total y muy desinteresada. En otras palabras, es dar algo significativo como prueba de devoción o de voluntad para alcanzar un deseo imposible de cualquier otro modo. Pero claro, no necesariamente es el alma como tal. Entre los peligros de pactar con un ente, miren, en el catolicismo, vender el alma se interpreta como un acto de suprema blasfemia y rebelión contra Dios. La Iglesia Católica siempre ha considerado que el alma es un bien divino y que al entregarla a las fuerzas oscuras del mal es una forma de, ¿cómo se dice?, romper el lazo espiritual entre la persona y el creador. Se cree que quien vende el alma prácticamente queda condenado a una eternidad de separación divina. O sea, nos alejamos del jefe. Los teólogos a lo largo de la historia han advertido contra estos pactos, diciendo que la ambición y la desesperación pueden llevar a las personas a decisiones que pueden poner en riesgo la eternidad. Históricamente, muchos
Así, muchos han hablado sobre la venta del alma, tanto desde la experiencia personal como desde el conocimiento esotérico. Pues, ¿cuánta gente no vemos que te explica cómo y la chingada a través de cartas, cosas así? Miren, en el siglo XVII, XVIII, hubo un sacerdote. Era francés. Se llamaba Urbain Grandier. Sí. Ese sacerdote fue acusado de vender su alma al diablo y de firmar un pacto con varios demonios, incluso a Lucifer. Durante su juicio, se le presentó un supuesto documento firmado con su líquido rojo. Como prueba, se lo presentan. Mira, ahí está, como prueba del pacto, el cual incluía las firmas de varias entidades. O sea, nada que ver, ¿verdad? Y pues sacerdote fue condenado y quemado a la hoguera. Saben que así se acostumbraba a hacer eso. El caso de este sacerdote quedó registrado como ejemplo oscuro de la entrega de la propia esencia a cambio de poder. Miren, veamos algunos matices en la venta del alma. Vender el alma, se supone, es algo que puede variar en su significado. En la magia ritualista, esta entrega se realiza de diferentes maneras. Miren, vamos a ver algunos puntos. Número 1. Ofrendas materiales o espirituales. En vez de que tú le des toda tu alma total, ¿verdad? Algunos pactos implican ofrendas específicas, como por ejemplo nuestro líquido rojo, alguna reliquia que tengamos o incluso actos simbólicos de adoración. Ahora, segundo, objetos con valor sentimental o místico. Un ente te puede pedir un objeto con valor profundo para el practicante, ¿verdad? Como una prenda especial o un recuerdo significativo. ¿Cuántas personas no tienen recuerdos de sus padres? Pero así recuerdos que dices tú, puta madre, o sea, este mero. Y al darlo, simboliza la entrega de una parte de tu esencia. Ahora, otro. Compromisos y sacrificios periódicos, ¿verdad? Algunos pactos no son una única entrega. Es un compromiso continuo. La entidad te puede exigir que el pacto se renueve cada cierto tiempo como muestra de devoción. Miren, esto es muy común. Y de hecho he escuchado que los sacrificios periódicos por lo general te lo piden una vez al año. Y si no lo haces, pues ya te imaginas lo que pasa. Ahora, otro. Glorificación de la entidad. En lugar de que entregues tu alma a la persona o al brujo, lo que sea, puede comprometerse a glorificar o adorar a la entidad regularmente, así como se hace de ir a misa y la chinga, a través de ceremonias o rituales de agradecimiento. Miren, resumiendo, vender el alma en el mundo de la brujería y la magia ritualista es mucho más que un simple trato. Es una entrega muy personal, una prueba de voluntad, así como una renuncia que puede adoptar formas variadas. Desde ya sea el sacrificio de objetos personales hasta dar la propia libertad de acción, o sea, que no podemos hacer nada. Para algunos, este pacto es un acto muy literal. Para otros es una forma metafórica
de expresar la entrega hacia una meta o un deseo específico. Miren, con este entendimiento podemos ver que vender el alma es tanto una realidad esotérica como una alegoría para describir la renuncia de algo esencial de nosotros mismos. Miren, el verdadero significado de este acto reside en la profundidad de la entrega y el compromiso que el practicante está dispuesto a hacer. Ahora miren, ¿qué peligros lleva a pactar con un ente? Cuando por lo general hablamos de pactar con un ente, nos adentramos en un terreno que no solo es complejo, sino potencialmente peligroso. Pactar con un ser de otro plano, sea demonio, espíritu o entidad sobrenatural, no es un acto que se deba tomar a la ligera, compadres. Porque cada entidad tiene su propia personalidad, su propio objetivo y sus propios métodos, lo cual significa que los riesgos pueden variar enormemente. Algunas entidades pueden ser relativamente fáciles de invocar y de manejar, ¿verdad? Mientras que otras, incluso con los métodos de protección más avanzados, presentan un riesgo muy grande, muy grande, que por lo general solo brujos expertos y altamente capacitados podrían establecer un contacto sin sufrir consecuencias devastadoras. Ahora miren, la naturaleza peligrosa de los pactos. Miren, pactar con un ente es abrir una puerta a lo desconocido, a fuerzas que operan bajo leyes y reglas muy diferentes a las nuestras. Miren, los demonios, por ejemplo, pueden ser increíblemente astutos y no siempre cumplen con la parte de su trato, o como uno esperaría. Los peligros de pactar con estas entidades son algunos y se manifiestan en varios niveles. Miren, por ejemplo, la pérdida de control. Cuando alguien no tiene la experiencia necesaria, puede perder el control del ritual. Los entes, especialmente los demonios, buscan cualquier fallito que tengas en el proceso. Y si el ritual no se hace correctamente, el ente puede salir de los límites de tu control y provocar un desmadre, güey. Un desmadre significativo hacia el brujo o el practicante, o incluso quienes están alrededor de él. Ahora, manipulación y engaño, güey. Muchas entidades, pues eso tienen siglos de experiencia manipulando gente y engañándolo. Te pueden ofrecer promesas muy tentadoras, güey. Darte mucho dinero, güey. Poder, güey. Pero los resultados pueden ser lo contrario a lo que se espera. La ambigüedad de las palabras o deseos del practicante puede ser usada en tu contra, güey. Llevando a que el desenlace que rara vez beneficia, pues el desenlace puede ser muy ojéis. Ahora fíjense también, mucho desgaste psicológico y emocional. Los pactos no solo afectan en el plano espiritual, también en el mental, compas. Los entes más peligrosos pueden crear una presión psicológica cabrona.
está cabrona. Que provocan que tengas visiones, güey. Que seas paranoico o que incluso tengas sueños muy cabrones y pues eso es un desgaste general, güey, a la salud mental. Ahora, también uno de los riesgos es la dependencia espiritual, güey. Una vez que se realiza un pacto, algunos entes pueden volver de forma periódica, reclamando devoción continua, nuevos tributos o tareas adicionales. Esta dependencia puede absorber tu propia energía, güey, tu energía vital. Y genera una espiral, güey. Y se puede convertir en una relación de servidumbre. O sea, obviamente vas a ser el esclavo, güey. Pero la más peligrosa de los riesgos, que para mí sería el riesgo de posesión. En los casos más extremos, el pacto puede abrir la puerta a una posesión, especialmente si el ente es en particular agresivo o dominante. La posesión es uno de los riesgos más grandes y temidos por todas las culturas. Pues, ¿qué implica? Implica de que el ente tome control de tu cuerpo, de la mente, y te puede causar un daño muy irreversible. Pero miren, algunos agentes son más peligrosos que otros. En el universo de las entidades, de los entes con los que se pueden hacer pactos, no todos son iguales. Los demonios, en especial los de alto rango, güey, los jefes, como Belcebú, Astaroth o incluso el Gran Lucy, requieren un nivel de experiencia que solo los brujos chingones, güey, de los chingones, tienen, güey. Estos entes son especialmente muy peligrosos porque su poder y voluntad pues superan cualquier cosa, güey, o cualquier barrera de protección que tengas, güey. Intentar contactar con estos demonios a través de métodos de brujería sencilla, prácticamente es una condena, güey, a la perdición, ya que sin el conocimiento necesario, cualquier intento de invocación puede resultar en una apertura hacia el plano demoníaco, donde pues, el practicante queda expuesto y ahí sí viene valiendo pepino. Incluso en el caso de entidades menores, los peligros siguen siendo o siguen estando presentes. Existen espíritus y demonios que parecen pues, inofensivos, ¿verdad? Pero cuya naturaleza es engañosa. Estos pueden establecer vínculos así como los parásitos, güey, donde poco a poquito te van jodiendo la energía, lo que va a hacer que te debilites sin que te des cuenta, hasta que pues a tiro ya es hora de partir. Miren, desde la perspectiva de la Iglesia Católica, el pactar con un ente es uno de los actos más peligrosos y condenables, según la doctrina católica, ¿verdad? Estas prácticas abren la puerta a la influencia demoníaca y también abren la puerta pues, hacia tu alma, ¿verdad? También. Y prácticamente tu alma queda en riesgo de perdición, güey, perdición eterna. La Iglesia siempre ha advertido que en cualquier contacto con una entidad de estas, el practicante se expone a ser manejado o incluso poseído, lo cual puede llevar a una condena eterna.
De hecho, los exorcismos, los realizados más bien por la Iglesia Católica, están llenos de advertencias, de hecho muchas advertencias contra estos pactos. Y los sacerdotes especializados en demonología, ellos consideran que cualquier pacto con un ente implica la renuncia de la protección divina. Pero miren, ¿qué precauciones se deben tener en el ritual? Miren, para quienes tengan los huevos de aventurarse a pactar con un ente, existen métodos de protección que pues, reducen algunos riesgos, aunque no los eliminan, ¿va? No todos. Los círculos de protección, el uso de amuletos y la purificación previa son muy, muy importantes en cualquier ritual de invocación. Miren, de esto voy a estar hablando en otro video. Si les gusta primeramente este video y recibe buen apoyo, así de esta manera van a poder entender un poquito mejor cómo los círculos de sal, el atame o la interiorización o la simple experiencia puede ayudarles. Sin embargo, en los casos de entidades especialmente poderosas como ciertos demonios de los chingones, estas protecciones pueden ser pues insuficientes, güey. Solo un brujo experimentado con un conocimiento muy cabrón de la entidad y de los rituales pueden establecer el control necesario para que se evite un desmadre. Entonces, ¿ustedes cómo la ven, amigos, con esta información? O sea, prácticamente ponte buzo. Si quieres hacer un pacto, piénsalo 10 veces y después no lo hagas. Y si lo quieres hacer, pues toma ciertas medidas y primero aprende mucho, aprende bastante. No te creas mucho de lo que se ve en internet, porque muchas veces la variación de una palabra en una invocación puede resultar en que no vas a obtener lo necesario. Pero miren, como dije, si este video obtiene el apoyo de ustedes, voy a seguir haciendo y voy a seguir compartiendo información sobre el tema este. Así que, como ven, bueno amigos, si te gustó este video, regálame tu poderoso me gusta, suscríbete si no lo has hecho, porque hay mucha gente que no se suscribe, nomás ve los videos, y apóyame. Y miren, déjenme un comentario de qué opinan ustedes de los pactos. Si ustedes estarían dispuestos a hacer uno. Me interesa saber, porque yo conozco mucha gente que está interesado en eso, pero yo no soy el indicado para guiarlos. Entonces, déjame en el comentario qué te pareció. Y pues bueno, se despide de ustedes su amigo René de El Diario Paranormal. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de a qué horas veas este video. Y que el Gran Espíritu me los cuide a todos. Hasta luego amigos y bye bye. Chau chau.